Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Hay una historia que narra donde un hombre se encontraba en medio de un río, montado o subido en una roca. Pero cada momento que pasaba este hombre en medio de las aguas iban subiendo su caudal con gran fuerza, con gran potencia, y estaba a punto de arrasarlo y llevárselo. Entonces él rogaba a Dios y él decía: Señor, sálvame. En un momento llegan unos jóvenes a la orilla y lanzaban una cuerda y le decían: agárrala para jalarte, para sacarte de ahí. Y él decía: no, porque el Señor me va a sacar. Después llegó una lancha que le pasó muy cerca de donde él estaba y le decía: ven, lánzate para poder salvarte. Y él decía: no, porque Dios me va a salvar. Y por última ocasión llega un helicóptero encima de él, lanza una escalera para que él la tomara y él subiera, y le gritaban: sube, y él decía: no, porque mi Señor me va a salvar. Y en ese momento subió los caudales, la fuerza de las aguas lo arrasaron, se lo llevaron y este hombre murió. Y dice que él se encontró cara a cara con Dios. Entonces le reclamó al Señor y le dijo: Señor, si yo tenía tanta fe en ti y decía que tú me ibas a salvar, ¿por qué no me salvaste? Y Dios le responde: te envié una cuerda, te envié una lancha y un helicóptero, y a ninguno quisiste tomar. Y por eso estás en este lugar. Moraleja: a veces hay personas que aparentan tener una fe grande en el Señor, pero al mismo tiempo son ignorantes. Es tanto, de pronto has podido escuchar personas que se encuentran enfermas y dicen que no van al médico, dicen que no van a ninguna parte, que no se toman ninguna medicina solamente porque Dios los va a sanar. Y ahora tenemos fe en Dios, que Dios nos puede sanar de muchas formas. Y sí, de pronto estamos en una condición de enfermedad, y Dios puede sanarnos de un soplo, de una mirada, de una palabra, y eso puede suceder. Pero hablamos acerca de este caso, que es un mito o un cuento, una historia, no real, sino para hacer un ejemplo, una comparación, porque en este momento de angustia de este hombre, Dios le envió 3 cosas para salvarlo y él no quiso, porque él como que esperaba era la mano de Dios del cielo que lo jalara. Por ejemplo, vamos a hablar de los casos de enfermedad y nos damos cuenta de que debemos tener un movimiento de fe, tener una acción a que nos conduzca a la fe. Por ejemplo, Jesús tenía muchos métodos, muchas tácticas para sanar a una persona. Jesús no sanaba a una persona de igual manera a todas, sino que, por ejemplo, Jesús sana a 10 leprosos. Estos leprosos dicen que se encontraban a una distancia de Jesús. Y ellos le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Nunca se le acercaron a Jesús, estaban a una distancia gritando. Pero Jesús ni siquiera les dijo: están sanos, ni siquiera les impuso las manos, solamente le dijo: vayan donde los sacerdotes. Y estos hombres dicen que escucharon la voz de Jesús y fueron caminando hacia donde los sacerdotes. Y cuando iban en el camino, o sea, coloque usted un trayecto de 10, 15 minutos, ellos iban caminando, empezaron a irse sanando. Y dice que uno, cuando se vio sano, se devolvió a agradecer al Señor. Y nos damos cuenta que ni siquiera impuso manos, no le dijo: están sanos, no le hizo nada, sino nada más les dijo: vayan donde los sacerdotes. Y esa es una forma como Jesús sanó. Hay otra donde un hombre no podía caminar y lo llevaba en una camilla 4 personas. Y al ver que donde estaba Jesús estaba muy lleno,
se subieron al techo de la casa, quitaron una teja, abrieron un hueco en el techo y bajaron al hombre de la camilla por ahí. Y Jesús les dijo: la fe de estos 4 que te traen a ti aquí cargado te va a sanar. Tus pecados te son perdonados. Y después, viendo que los fariseos decían que Jesús blasfemaba al decir que perdonaba pecados, entonces Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir, te perdono tus pecados? O levántate, toma tu lecho y vete. Y lo sanó y caminó. Pero ni siquiera fue por la fe del paralítico, dijo: por la fe de los 4 que vienen contigo. Significa que también Jesús puede sanar a una persona por la fe de los que están a su alrededor, que oran por esa persona. Y ya vemos otra estrategia diferente de sanación de Jesús. Y así pasó con el ciego, que dice que cuando Jesús se le acercó, él le dijo: Señor, si quieres, sáname. Y él dijo: quiero. Y dice la palabra que Jesús escupió en la tierra, hizo lodo, y ese lodo se lo untó en los ojos al ciego. Y después le dijo: ingresa al estanque de Siloé, te lavas con esa agua y después vas a poder ver. Y este hombre hizo así, con los ojos llenos de barro, se metió, fue sano, se limpió y de pronto veía. Entonces esa es otra estrategia. Usó el lodo para untarlo y sanarlo. Hay personas que no quieren echarse una crema para poder sanarse de una enfermedad. No quieren tomar una medicina porque dicen que Dios es el que los va a sanar. Y Dios utiliza tantos métodos para sanarnos. Dios utiliza tantos métodos para llegar a nosotros y poder salvarnos, sea del pecado, sea de una enfermedad, sea de un momento de peligro, donde utiliza ángeles y nos los envía para poder salvarnos en una situación de esas. Y ahí es donde vamos y decimos: ¿será que tenemos fe en Dios o más bien somos imprudentes y somos ignorantes a las cosas que Dios hace? Porque nos damos cuenta en la Biblia que no solamente Jesús y Dios sanaban de una forma, sino de muchas formas. O pregúntenle a Naamán, que era general sirio, donde se encontraba con lepra, y fue donde el profeta Isaías, y Isaías le dice: ve y métete al río 7 veces. Y este se molestó porque pensaba que lo iban a sanar de una. Y no, le tocó ir al río y meterse 7 veces para ser sano de la lepra. Dios va a utilizar muchas cosas, mi hermano, en tu vida para sanarte. No desistas en tu movimiento de fe. Hay personas que de pronto hoy, mujeres que no pueden tener hijos, y no desisten de hacerse un tratamiento para que Dios sea bendiciendo esos tratamientos y puedan ser sanos. No significa que estés colocando más fe en el tratamiento, fe en Dios, pero tienes que moverte a hacer algo. Es igual como una persona tiene un cáncer y no hace nada por moverse, no hace nada por tomar un medicamento que de pronto lo pueda subirle el sistema inmune, o de pronto hacerse unas terapias para que pueda ir progresando en su enfermedad, sino que se tiran en su cama y se quedan en un lecho de muerte esperando, como este hombre en el agua, esperando a que Dios saque su mano y lo lleve. Cuando Dios le dice: te estoy enviando este tratamiento, te envié a esta persona que te dijo que con esto te sanabas y no lo escuchaste. Hay cosas, mi querido amigo, que Dios hace en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría. Pero nosotros parece que no entendemos la palabra de Dios. No hay un solo método. No hay un solo método para sanar. No hay un solo método para salvarnos del pecado. No hay un solo método para llamarnos a estar con Él. No hay un solo método para que el Señor te haga un llamado y te diga: ven, necesito que estés conmigo. Dios utiliza muchos métodos para que tú llegues a sus pies. Dios utiliza muchos métodos para que seas sano. Dios utiliza muchos métodos para salvarte en una situación de peligro.
Dios va a utilizar muchos métodos para que tú estés con Él, para que veas su presencia, para que notes que Él está contigo. Por eso, mi querido amigo, haz el movimiento de fe. Actúa en fe. Cuando hagas algo, hazlo con fe, que Dios está contigo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, en el versículo 1, que Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar enfermedades y toda dolencia. ¿Sabes qué significa? Que Dios te dio a ti, como hijo de Él, la oportunidad, el poder para expulsar demonios, para sanar enfermedades y también para sanar dolencias del alma. Personas que se encuentran afligidas, tristes, porque posiblemente se separaron de sus esposas, porque posiblemente han perdido un ser querido, porque posiblemente sus hijos andan en mal camino, porque posiblemente les sucede cualquier cosa que su corazón los entristece y los daña. Y esto son dolencias. Uno orando por una persona sana de ese dolor, porque Dios es el único sanador. El Señor te sana de las dolencias, el Señor te sana el corazón, el Señor sana tu enfermedad, el Señor te expulsa demonios, pero sabes muy bien que debes de hacer movimientos de fe, no movimientos de ignorancia, sino movimientos de fe. Que Dios vea en ti que todo lo que haces, lo haces porque no te has rendido, sino que buscas un método, o miras, o ves, o percibes las cosas que Dios te envía para sanarte, para restaurarte, para buscar tu salvación, para que veas tu llamado, para que notes que Él está contigo. Por eso, Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, misericordioso con todos nosotros. En el nombre de Jesús, mi Rey, a ti te damos la gloria, la honra y la adoración en este día. Padre, cuida a cada uno de los que escuchan este devocional a solas con Jesús. Sánalos, Señor. Restáuralos, llámalos y muéstrate a ellos, para que ellos vean que tú siempre estás a su lado. Padre, dale sabiduría para que sepan qué es un movimiento de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide de ustedes su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía en Colombia. Saludos para todos, pues ya saben, movimiento de fe, menos ignorancia y más fe en que saber que Dios utiliza cualquier método para todo lo que te acontezca en tu vida. Bye bye.